Bienvenidos, apreciados participantes, a la Teleclínica ECO número 35, nuestro programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela todos los primeros viernes de cada mes para tratar asuntos pediátricos. Les habla Jacqueline Pambini, médico pediatra, profesora de la facultad, quien tiene sumo placer de saludarlos cordialmente y darles de nuevo la bienvenida. Como ustedes saben, dado el interés que ha despertado la pandemia de COVID-19 en el mundo, hemos estado compartiendo conocimientos con expertos nacionales e internacionales sobre aspectos relevantes de los efectos de esta enfermedad y sus consecuencias, sobre todo en nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad hemos considerado tratar el tema de seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de crisis. Esta como una continuación de nuestra primera teleclínica desarrollada en enero, toda vez que se trata de un aspecto de enorme interés debido a las repercusiones en los escenarios actuales, escenario de pandemia, desastres, crisis. En líneas generales son situaciones de emergencia que impactan de manera más intensa a la nutrición de nuestra población más vulnerable, que son los niños y los adolescentes. La seguridad alimentaria se define por la FAO, pues como sabemos ya, es el acceso físico, económico, socioeconómico, cultural a todos los alimentos. Por supuesto, cuando caemos en el término de inseguridad, pues sabemos que es lo contrario, no hay disponibilidad, no hay acceso ni utilización pues, de los alimentos. OMS y UNICEF, en su documento Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo del año 2020, un informe técnico, concluye que es probable que se produzca inseguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables, debido a las repercusiones socioeconómicas y sanitarias por la pandemia de COVID-19. El adecuado uso de los conocimientos sobre el estado nutricional durante el embarazo, incluso durante la concepción, el desarrollo del feto, posteriormente durante la lactancia, la niñez y en la adolescencia, nos hace enfrentar retos importantes hasta llegar al encuentro de la situación vulnerable en que podemos encontrar a estas poblaciones. Estos procesos pues deberían asegurarse aún en condiciones críticas. Para esto hemos invitado con mucho gusto y honor que nos complace a un equipo de profesores reconocidos profesionales, internacionales y nacionales, conocedores del tema, con quien iremos poco a poco desarrollando este tema y con la intervención de cada uno compartiremos conocimientos sobre esta materia. Como siempre, les quiero recordar que después de la presentación de los ponentes habrá una ronda de preguntas, la cual pueden hacer a través de nuestro chat de SOS por el canal de YouTube. Igualmente, nuestra transmisión quedará grabada en estos próximos 4 días para que todos puedan acceder a ella y verla con la calma desde sus casas. Para comenzar con nuestra actividad del día, pues voy a dejar la palabra al primero de nuestros invitados. Es el doctor Rolando Figueroa, médico obstetra, él es de Guatemala. El doctor Figueroa es médico cirujano de la Universidad de San Carlos, Guatemala, y obstetra y ginecólogo del Hospital San Juan de Dios de Guatemala. Es especialista en medicina, nutrición y gastroenterología, cirugía y fertilidad, medicina de reproducción, salud pública, economía, climaterio y menopausia. Es fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, exsecretario de la Federación Latinoamericana de Climaterio y Menopausia y expresidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Es miembro correspondiente de sociedades científicas en Latinoamérica, incluyendo a nuestra Sociedad de Pediatría y Poricultura en Venezuela. Sin más, doctor Figueroa, lo presento con el tema que nos va a discutir, que se refiere a la alimentación de la embarazada como primer pilar de la nutrición para la vida. Tiene usted la palabra, doctor Figueroa. Muchas gracias, doctora Pambini, y como siempre agradeciendo a la Venezuela, al proyecto ECO y a Telemedicina SOS por esta invitación, especialmente al doctor Velázquez también para incluirme con este grupo selecto de colegas y amigos. Realmente cuando estábamos platicando con la doctora Pambini acerca del tema, pues empezamos a platicar de la importancia que tiene la alimentación en el embarazo, cosa que ha sido no totalmente vista
por la mayor parte de nuestros tomadores de decisiones, pero consideramos que es el primer pilar de la nutrición, no en el embarazo, sino que para la vida, tanto de esa madre como del niño que está en gestación. Y por eso creo que vamos a hablar de la importancia de esos primeros 1000 días, por un lado, pero básicamente también la importancia y lo que ahora estamos conociendo más a fondo y más a detalle de la intergeneracionalidad de la malnutrición. Y no solo es desnutrición, o por el otro lado sobrenutrición, podríamos decir, sino que de la malnutrición en general. Entonces, yo creo que seguir patrones alimentarios saludables es importante para las mujeres embarazadas y lactantes por muchas razones. Incrementar las calorías de buena fuente o de una fuente alta de nutrición. La ingesta de nutrientes es necesaria para apoyar el crecimiento y el desarrollo de ese bebé y mantener la salud de la madre. Como decía la doctora Pambini, hablar de seguridad alimentaria es tener acceso a un patrón dietético saludable y esto implica, por lo menos desde el punto de vista obstétrico, antes, durante y después del embarazo, para mejorar esos resultados tanto de la madre como del bebé. Vamos a mencionar rápidamente la implicación que tienen algunas deficiencias de micronutrientes en de enfermedades de la madre, y ahora sabemos que infección también juega un papel importante. Además de recomendarles, tal vez así a grandes rasgos, seguir un patrón dietético antes, durante y después del embarazo, porque eso va a tener repercusiones a largo plazo. Y entonces, vemos que estamos hablando de algo que no es ninguna duda ni ningún desconocimiento. Casi 150 millones de niños menores de 5 años tienen baja talla, más de 49 millones son delgados, y ahora tenemos el problema de que se está agregando casi 40 millones de niños con obesidad. Y creo que la otra cosa y tal vez lo más interesante desde mi punto de vista obstétrico es realmente que ahora estamos conociendo mejor los orígenes de la microbiota de la leche materna. Y esa microbiota no solo es influenciada por factores maternos, sino que por factores externos totalmente. Muy vuelo de pájaro, muchos países todavía enfrentamos una triple carga de malnutrición con retraso en el crecimiento en 101 países, 77 países con más de la media de prevalencia de sobrepeso, 124 países con anemia en el embarazo, y muchos países todavía con emaciación en sus poblaciones. Vemos entonces que el porcentaje de niños que en el mundo existen ha ido decayendo en los últimos años, pero realmente esto no ha sido a un buen paso, a pesar de que del 90 para el 2019 hemos disminuido de 39.3 millones a 21.3 el porcentaje de niños con falta de crecimiento, pero a la par de esto, hemos encontrado que la obesidad está aumentando también en nuestro país. Cuando vemos desde el punto de vista de donantes, vemos que América Latina, como la está metida aquí abajo, no aparece en el radar de las intervenciones internacionales en donde la nutrición o la malnutrición puede ser una política de Estado. Y entonces vemos que a pesar de eso, todavía la prevalencia de baja talla no se ha hecho lo que se debería de haber hecho en el camino para estar en las metas del 2025, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y entonces, quiero enfatizar mucho, y especialmente para todos aquellos que nos escuchan o nos ven y que son estudiantes o mamás futuras o mamás que están pensando, la nutrición durante el embarazo no es comer por dos, sino que es comer para dos.
Y entonces esto es importante que vaya relacionado con la evaluación clínica y la situación nutricional de esa mujer embarazada desde el principio, es decir, desde antes de la concepción sería ideal, cosa que estamos tratando de eh, insistir en los tomadores de decisión, que ese periodo preconcepcional de 14 semanas realmente tiene un impacto en toda la salud de ese bebé, pero también de la salud de esa madre, y nos ayuda a ir espaciando los embarazos por más de 2 años. Vemos entonces que ahora vamos a hablar, y pues me disculpo por esta gráfica esta diapositiva tan cargada, pero quiero que para mí está interrelacionada. Y está interrelacionada porque si vamos a hablar de microbiota alterada, tenemos que hablar del estado nutricional materno. Y el estado nutricional materno tiene mucho que ver con la programación nutricional temprana, porque el bebé en formación va a hacer lo que la madre comió durante el embarazo, tanto para ganancia de peso, con composición corporal o adiposidad. Y entonces, si por el otro lado la mamá no ha comido bien, va a tener problemas de desnutrición y va a encontrar cambios en el tejido hepático, cambios en el corazón, cambios en los riñones, en los vasos, en el hipotálamo, en la hormona del crecimiento, en algunas hormonas y en el páncreas específicamente, y es lo que estamos viendo ahora con adolescentes con problemas de obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Entonces, esas primeras etapas de la vida, ese periodo previo a la anticoncepción, tiene mucho que ver con esa ventana de oportunidad que tenemos. Como dicen en fútbol, aunque en Venezuela y otros países no juegan tanto, si para los primeros 1000 días no hemos hecho alguna intervención que cambie los patrones y el estilo de vida de esa madre, pues prácticamente hemos perdido el partido. Por otro lado, también tenemos el problema de que en muchos países todavía sufrimos de deficiencias de micronutrientes. Y la importancia de suplementar micronutrientes no es solo por suplementarlos. Ya sabemos que específicamente suplementar ácido fólico tiene efecto en malformaciones del tubo neural. Suplementar calcio, sabemos que tiene un efecto en la hipertensión, especialmente en países que todavía tenemos la hipertensión inducida durante el embarazo prevalente. Y por otro lado, se ha demostrado que la efectividad de múltiples micronutrientes reduce el bajo peso al nacer, reduce el pequeño para edad gestacional, reduce el parto pretérmino, reduce la mortalidad de mortinatos y reduce la mortalidad neonatal hasta en un 15%. Entonces, hablar de nutrición no es solo hablar de nutrición para la mamá, sino que estamos hablando de salud para ese niño que viene en el camino. No voy a entrar en detalle, pero ya ahora no es la norma de que, bueno, tiene que subir 22 libras o 11 kilos durante el embarazo. Esto ha variado y ahora las nuevas recomendaciones son que si su peso es normal, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, incluso se recomienda no ganar lo suficiente para poder tener una mejor evento al final en el momento del parto. Y creo que la importancia de esto empieza a ser dada desde el 2015, cuando la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia empieza a hacer las recomendaciones basadas en los orígenes de la salud y la enfermedad durante el desarrollo temprano, en donde esto establece un escenario individual para cada uno de nosotros y su salud futura. Además, ha tomado en cuenta que factores ambientales, especialmente contaminantes, tienen una acción durante la fase de plasticidad del desarrollo fetal, y esto es ahora el origen, se conoce que es el origen de enfermedades crónicas no transmisibles, y ahora las enfermedades crónicas no transmisibles están siendo padecidas por el 70% de la población a nivel mundial. Y estamos hablando de cánceres, obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades neurológicas. Y entonces, para ir en lo específico, la nutrición o los cambios en la plasticidad
del desarrollo fetal causan alteraciones del desarrollo neurológico, tanto el deterioro cognitivo, tiene trastornos del espectro autista, hay trastornos por déficit de atención con hiperactividad, hay más ansiedad, hay más depresión, más esquizofrenia y más trastornos alimenticios. Entonces, estamos hablando de que esa ventana de oportunidad, que es la de los 1000 días, yo le metería 14 semanas antes, representa un periodo de maduración rápida de las vías metabólicas, endocrinas, neurales e inmunes del bebé en la gestación. Y entonces, quiero que ustedes, si no lo pueden ver bien, se imaginen que esta gráfica está dividida en dos partes. La de arriba es totalmente sana y la de abajo es una situación en la cual hay malnutrición. Y entonces vemos que la microbiota intestinal tiene un impacto en la salud del bebé. Esa microbiota intestinal no va a tener solo un impacto en la salud de los bebés, sino que también va a ser lo que va a ir más allá de los 1000 días, especialmente en adolescentes. Por el otro lado, sabemos que si esta microbiota materna está alterada, ya sea a nivel vaginal, intestinal, periodontal o socioeconómico, va a alterar y va a llevar cambios por la infección y por la inflamación crónica que esto produce, va a llevar cambios a nivel de la microbiota y eso hace que esta microbiota realmente no permita el crecimiento adecuado desde el embarazo de ese niño. Ya se ha demostrado, y antes creíamos que el meconio era estéril, ahora se ha demostrado que ya viene con una microbiota prácticamente impresa en el meconio a través de la microbiota materna, como hablábamos, vaginal, intestinal y periodontal, así como su estado socioeconómico, porque la dieta también lo afecta. Además del estado socioeconómico, hemos empezado a conocer que ahora cada lugar geográfico tiene su propia microbiota y aún más, cada madre tiene una microbiota distinta antes y durante y en el transcurso del embarazo también la cambia. Entonces, tenemos que empezar a platicar o a meternos en nuestro diccionario médico algunos nuevos nombres como la epigenética, que son los mecanismos biológicos que respaldan la naturaleza intergeneracionalidad de las enfermedades no transmisibles. Y esto es lo que, como les decía, estamos viendo ahora. Esta diversidad de la microbiota es reducida en la primera infancia y dominada por especies implicadas en el metabolismo de los oligosacáridos de la leche humana. 30% de esta microbiota bacteriana infantil se origina en la leche materna, en el mejor de los casos. Esta microbiota de la vida temprana desempeña un papel importante en el crecimiento, maduración del sistema endocrino inmunológico de mucosas y nervioso central y el impacto que tiene la lactancia en el ensamblaje de toda esta microbiota infantil es totalmente importante. Y aquí nuevamente les pido que por favor piensen en dos gráficas distintas. Uno es el intestino delgado sano, que ha tenido una dieta variada, adecuada y nutricionalmente efectiva, no ha tenido ninguna injuria del medio ambiente, su microbiota y sus microbios intestinales son adecuados. No voy a entrar en detalle de estos, aunque la mayor parte de los niños poblan o pueblan su intestino inicialmente con anaerobios facultativos, pero no voy a entrar en detalle de esto. Pero vean lo que pasa si esta es una dieta insuficiente, si está expuesta a daño externo, y llamemos daño externo falta de agua y saneamiento, falta de una buena alimentación, además expuesto a algunas infecciones, y esto hace que, como ustedes pueden comparar acá, la del lado izquierdo es una mucosa intestinal intacta y la del lado derecho es una mucosa intestinal alterada que tiene inflamación local e infección local y además permite los cortocircuitos arteriovenosos y esto es lo que tiene la enteropatía
tropical que llaman algunos, o la enteropatía que se da debido a la malnutrición de estos niños. Y entonces, esta intergeneracionalidad del microbioma quiere decir que estamos adquiriendo ese gen de todos los microbios. Además, tenemos la posibilidad de revertirlos en una sola generación. Si hacemos un esfuerzo con una mamá y si ella tiene patrones adecuados, si se mantiene las prácticas adecuadas, introduciéndolos en la dieta, va a haber cambios en su microbiota y esta microbiota va a alterar el crecimiento del niño. Y entonces vemos aquí las líneas verdes que son las ventanas de oportunidad que tenemos. Y entonces tenemos posibilidad de hacer intervenciones periconcepcionales y posparto con antibióticos, especialmente cuando hay una infección periodontal. La importancia entonces nosotros como obstetras de que examinemos la boca de nuestros pacientes en el prenatal lo más temprano posible. Cambios en agua, saneamiento y drenaje tiene un impacto tremendo. El uso de probióticos actualmente y simbióticos orales realmente ha tenido muy buen efecto, especialmente en la infancia temprana, después de que los niños ya han sido destetados, ya que los carbohidratos complejos producen ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta favorecen el crecimiento óseo. Entonces, la intergeneracionalidad del microbioma desnutrido por modificaciones epigenéticas es importante tomarlo en cuenta. Y mientras veamos que podemos hacer alguna intervención y estas intervenciones van en la eficacia en de que más temprano mejor, tenemos que tratar de evitar la transmisión de una microbiota disbiótica, que es lo que hace que esto tenga un efecto más allá de los 1000 días y tenga impacto en la nutrición de los adolescentes. Sin entrar a mayor detalle, y esto con ya voy terminando, es importante recomendarle a toda mujer y a toda familia que siga un patrón dietético saludable en su vida, que adecue y goce de las comidas y bebidas densas en nutrientes preferidas, sean cultural, socialmente y económicamente alcanzables, que se centre en llenar su dieta con alimentos de grupos de nutrientes densos y mantenerse dentro de los límites calóricos y limitar los alimentos y bebidas altas en azúcares, en grasas saturadas, en sodio y limitar en posible las bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son algunos de los elementos de esta dieta? Pues vegetales de todo tipo, frutas especialmente enteras, granos que por lo menos sean la mitad enteros, lácteos, incluyendo leche libre o baja en grasa, yogur, queso, etcétera. Proteína, las carnes que podamos tener acceso, pollos, huevos, marisco, pescado, frijoles, arvejas, lentejas, creo que en Colombia les dicen frijoles, o frijoles, aceites, incluyendo vegetal y otras comidas, y mariscos y nueces. Entonces, ¿cuál es el futuro? Creo yo que aquí es a donde me entusiasma aún más, porque tenemos otros factores potenciales. El microbioma de la leche materna es alterado por su dieta, pero es alterado también por otros factores, por cremas, reflujo, alimentación mixta, infecciones locales, y este microbioma también es afectado por cada uno de los bebés que ustedes ven acá, tiene un sexo distinto, es alterado por el sexo, por el modo de parto, por la exclusividad de la lactancia materna, por hacer bombeo o extraerse la leche, también altera el microbioma. Y entonces, estamos viendo que hay factores infantiles que influyen en el microbioma de la leche materna, que tiene todavía mecanismos no muy claros, y esto permite que sea una nueva área de investigación. Algunas conclusiones de esta veloz vista de pájaro, como les decía, es que el ensamblaje de comunidades microbianas dentro del tracto gastrointestinal de la madre es importante. Las agresiones ambientales alteran esa sucesión de estas comunidades. La desnutrición que está padeciendo los niños está influenciada por las infecciones y otras alteraciones externas. El ensamblaje tardío o inmaduro de la microbiota intestinal es la base de la desnutrición aguda grave.
La microbiota intestinal afecta el eje somatotrópico de los niños. Esto quiere decir que estamos afectando el crecimiento de nuestra población. Este es un conocimiento emergente de la influencia de comunidades microbianas en el prenatal. Esta microbiota intestinal juega un papel influyente en la inflamación y en la enteropatía, como les decía, la disfunción entérica ambiental. Desde el 2009, la Universidad de California Davis lo describió como la enteropatía tropical, o sea que ya lo conocemos desde hace algún tiempo. Los primeros 1000 días brindan esa ventana de oportunidad para modular la microbiota. Gracias a las tecnologías de secuenciación de ADN hemos ido conociendo más de esto y cuál es el impacto que podemos hacer con el cambio de patrones alimenticios desde el prenatal. Es un enfoque más urgente del conocimiento para la salud infantil, ya que la desnutrición sigue siendo la base del 45% de todas las muertes infantiles. 25% menores de 5 años de todo el mundo sufren retraso de crecimiento. Y creo que el mensaje para los tomadores de decisión, si tenemos el gusto y el honor de que alguien nos esté acompañando, es que tengan una visión ampliada de la vida temprana, que incluye el periodo previo a la concepción, que yo considero que son 14 semanas, para ayudar a optimizar las terapias nutricionales y dirigidas a la microbiota para prevenir el ciclo intergeneracional de la desnutrición, con lo cual estamos dándole una mejor salud a nuestro mundo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Realmente es un honor participar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Rolando Figueroa, por su excelente conversación y compartir sus conocimientos. Y rescato un poco de esta intervención el tomar en cuenta para esos 1000 días lo que sería un periodo preconcepcional e incluso un periodo intergenésico como para poder estar bien conscientes de lo que es un pilar de fortaleza para la nutrición infantil. Entonces, bueno, esperemos preguntas. Ya estoy viendo en el chat que están apareciendo algunas. En su medida que vayan apareciendo, las vamos a ir compartiendo. Para continuar con el tema ya, con el niño mayor, quiero darle la palabra al doctor Johnny Marante. El doctor Johnny Marante es pediatra nutrólogo y actualmente es médico adjunto del Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. El doctor Marante también es actualmente el secretario del capítulo de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. En este momento lo invitamos entonces a que nos converse, doctor Marante, sobre el niño mayor y el título que usted acordó indicarnos para esta ponencia, el niño mayor y su alimentación en un mundo en transformación. Tiene la palabra, doctor Marante. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra teleclínica. Y sí, definitivamente el mundo está cambiando y es innegable. Cambia la situación política, cambia la situación económica, la cultural, la ambiental y por supuesto también cambia la parte de la alimentación. Hace 20 años que el estado nutricional infantil fue visto por última vez y muchas cosas han cambiado desde ese momento. Hemos cambiado el lugar donde vivimos. Cada vez es mayor la migración del medio rural al medio urbano, aumentando los cordones de miseria. En nuestro caso, en nuestro país, se asocia también ahora la migración forzada de muchos padres, dejando a sus hijos al cuidado de personas que no están capacitadas o aumentando la carga de responsabilidad de esta gente que queda. Hemos cambiado nuestras funciones. La mujer cada vez se incorpora más a la fuerza laboral y la obliga a compaginar su parte de trabajo con su rol de cuidadora primaria, muchas veces con escaso apoyo de familiares, empleadores y hasta de la misma sociedad. Hemos cambiado las condiciones de la vida del planeta. Hay un cambio climático, hay una pérdida de la biodiversidad, hay daño en el agua, el aire, los suelos, lo que representa una preocupación para poder alimentar a esta generación que estamos viviendo, sin hablar de las generaciones futuras. Y finalmente hemos cambiado lo que comemos. Hemos dejado las dietas tradicionales y autóctonas por alimentaciones más elaboradas, más industrializadas, más procesadas, lo que ha repercutido en la salud de nuestros niños. Este es el panorama de la malnutrición mundial por el momento. Pero ahora se asocia el contexto de la pandemia. Sobre todo aquí en Venezuela hemos visto una disminución de la producción de alimentos
sobre todo por la falta de materia prima para ello. Hemos visto disminución en la distribución de los alimentos, problemas de escasez de combustible, problemas de partes de automóviles, etc. En el acceso de alimentos también hemos visto problemas, un alto costo de los alimentos, el desempleo, la disminución del poder adquisitivo, el cese de programas gubernamentales como las casas de alimentación o el comedor escolar, que debido a la pandemia se dejaron de funcionar, y aquellos pocos programas que funcionan, como las cajas de alimentación, sabemos que no tienen una penetración muy profunda y, para colmo, el balance de esos nutrientes no es el adecuado. Y finalmente, el cierre de las consultas médicas, lo que ha impedido el seguimiento de aquellos niños que pueden estar en riesgo y poder hacer las intervenciones adecuadas y a tiempo. Venezuela, como dijimos, no escapa de esta realidad. Vemos que en el quinquenio 2017-2019 está en el segundo lugar, por debajo de Haití, entre los primeros 5 países de la región con los niveles más altos de hambre. También vemos que la evolución del hambre en Venezuela ha sido tremenda. En los quinquenios 2013, 2015 y 2017, 2019, Venezuela aumentó 22.8 puntos porcentuales la población con hambre, aumentando casi 30% en la población menores de 5 años. Solo Venezuela, México y Haití suman 50% de la población subalimentada en la región de Venezuela y de América Latina y del Caribe. Por supuesto, todo esto también nos lleva a cambiar el concepto de malnutrición. Antes asociado a aquellos problemas de hambre o hambruna, ahora se usa para englobar un rango mayor de niños que no solo tienen talla baja o problemas de nutrición, sino que también se incluyen en la cada vez aumentada más obesidad y el peor de todo, que es el hambre oculta o la falta o la escasez de micronutrientes esenciales, que es el más insidioso porque en el momento que aflora ya a veces es muy tarde para poderlo intervenir. Todo esto nos lleva a una serie de problemas como dificultades en el aprendizaje, la baja productividad en el futuro, retardo del crecimiento y cambios anormales en el peso, morbilidad aguda y crónica y mortalidad. Todo esto nos lleva ¿a qué? Al subdesarrollo humano. Este es el panorama de la nutrición infantil en el siglo XXI. Cada vez hay más niños que sobreviven, pero son muy pocos los que prosperan. Para conocer un poco de cuál es la adecuación nutricional de nuestros niños, tenemos que saber cuáles son las características fisiológicas y de desarrollo en el periodo en que esté ese niño. Y vemos que después del periodo de lactancia, donde es un periodo de crecimiento rápido, entramos al periodo de preescolar y escolar, donde el crecimiento se hace más estable y entra en juego cada vez más la parte social de la alimentación. Ante el niño mayor quisiera compartir una serie de conceptos que han cambiado con respecto a la alimentación complementaria, así ensamblar un poco la lactancia con el niño mayor. Vemos que el momento de inicio, no hay un momento o una edad precisa para el inicio de la alimentación complementaria. Los estudios demuestran que entre 4 y 6 meses es el momento ideal para introducirla. ¿Por qué? Porque la maduración renal y gastrointestinal ya está acorde a los 4 meses como para metabolizar los nutrientes de la alimentación complementaria, y es más, la estimulación o la maduración gastrointestinal se ve estimulada por la introducción de alimentos. El desarrollo el neurodesarrollo sí varía un poco más con la edad, pero un niño que ya tenga interés activo por la comida, que ya se siente, que sea con apoyo, que coordine los movimientos mano-boca y que tenga un reflejo de destrucción abolido, ya ese niño está preparado para la alimentación complementaria. Concepto muy importante, sobre todo en estos momentos de crisis, donde muchos niñitos no gozan de los beneficios de la lactancia materna. Entonces, la alimentación complementaria podría ser una herramienta. En cuanto al orden de introducción, no hay evidencia científica que demuestre que hay una secuencia específica de introducción de los alimentos. Muchos estudios sugieren iniciar con alimentos ricos en hierro y zinc, dependiendo del contexto donde se dé. Y tampoco hay evidencia científica de que el retraso de ciertos alimentos reduzca el riesgo de alergia. Por lo tanto, eso nos da una amplia gama de productos que pudiésemos utilizar en el inicio de la alimentación complementaria, como son el huevo entero y el pescado, que son ricos en ácidos grasos, vitaminas y aminoácidos.
La edad preescolar, que va desde que el niño ya tiene autonomía para caminar hasta que ingresa en el colegio, más o menos entre los 2 y 6 años, se caracteriza porque es un periodo donde hay una desaceleración de la ganancia estatural, lo que hace que los requerimientos de energía sean menor. Por lo tanto, los niñitos presentan como una especie de disminución del apetito, pero el cual es normal. La talla aumenta entre 6 y 8 centímetros al año y el peso entre 2 y 3 kilogramos al año. Es un periodo donde aumenta la actividad, la autonomía y la curiosidad del niño. Es cuando comienzan a presentarse los caprichos ante la comida, las fobias ante cosas nuevas, sobre todo los alimentos. Son capaces de establecer preferencias. Pueden decir qué alimentos les gusta o clasificar los alimentos entre los que les gusta y los que no les gusta, dependiendo de su textura, su color o su olor. Y pueden autorregular su ingesta. Son niñitos que comen varias veces al día, pero a veces la ingesta energética de unas comidas es mayor en detrimento de otras comidas. Pero al final del día el balance de nutrientes es normal. Es el momento preciso en que los hábitos y costumbres propios de la familia son inculcados en el niño y del ámbito cultural. Y comienza la influencia de la guardería y de la escuela en la parte de la alimentación. En cuanto a la escolar, también es desde que el niño entra a la escuela hasta que comienza el desarrollo o la parte de la etapa puberal, más o menos entre 6 y 12 años, aunque esto ya es variable, y se caracteriza por un periodo de crecimiento estable, lento pero estable, con una talla entre 5 y 6 centímetros al año y una ganancia ponderal entre 2 y 3 kilogramos al año. Estos niñitos ya hay una variabilidad interindividual de los hábitos, tanto en la parte de ejercicios como en la parte de alimentación. Ya comienza a ser más pesada la influencia externa de los compañeritos de la escuela y de los medios de comunicación o todo lo que es la informática. Tienen disponibilidad de dinero, lo que hace que puedan comprar alimentos sin el control parental. Son más propensos, sobre todo en las meriendas, a utilizar productos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, y por lo general los horarios son más irregulares. En la edad escolar, el acto de la comida debe ser un medio educativo familiar para sentar los hábitos alimenticios saludables que va a tomar ese niño a corto, mediano y largo plazo. El pediatra, por lo menos en Venezuela, es parte ya de la familia. Nosotros sabemos si el papá tiene empleo, si cómo va el hijo mayor en la universidad o si ya operaron a la abuelita de la cadera. Nos convertimos no solo en los cuidadores de salud del niño, sino nos convertimos en asesores económicos, en consejeros matrimoniales, en cualquier cosa. Tenemos mucha credibilidad y esa es la que tenemos que utilizar para poder guiar a la familia, sobre todo en estos momentos de crisis. La alimentación saludable no solamente es aportar la cantidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo y crecimiento, sino también es la de fomentar hábitos nutricionales que van a impedir en el futuro la presencia de enfermedades crónicas. Para ello es importante que los padres sepan que deben responder de manera adecuada a las señales de hambre y saciedad. Deben programar las comidas en forma regular, por lo menos 3 comidas principales y 3 meriendas, y evitar el picoteo entre ellas. Importante el ambiente donde se come, es un ambiente agradable, libre de conflictos, que no haya distracciones, sin teléfono, sin televisor, sin videojuegos, y por lo menos una de las 3 comidas principales debería ser en familia. Importante involucrar al niño en la elaboración del menú para que vaya adquiriendo esos hábitos de buena alimentación, estimular los hábitos de higiene, lavarse las manos antes de comer, etc. Importante no ofrecer alimentos como recompensa o castigo, asegurar un buen desayuno y sobre todo debemos predicar con el ejemplo. Los requerimientos nutricionales creo que lo sabemos todos. A los papás no les podemos decir tantas calorías, tanto porcentaje de grasa y carbohidratos, etc. Entonces tenemos que ser más prácticos y para eso tenemos una serie de recursos didácticos, ya sea la pirámide de alimentación, donde puedes combinar los colores, o nuestro trompo de alimentación, donde también puedes combinar los colores, el plato saludable, donde divides el plato en 4, la mitad del plato es para vegetales y frutas, un cuarto para los carbohidratos y otro cuarto para las proteínas, e incluso utilizar las manos para saber las raciones.
También tenemos que conocer las raciones porque vemos que tampoco es tanta la cantidad que necesita. Un niñito entre 1 y 2 años con 1 o 2 raciones de proteína al día es suficiente. Entonces tenemos que estar claros en eso y así hacérselo transmitir a los padres para poder mejorar la dieta en estos tiempos. En cuanto a las vitaminas y minerales, un grupo de expertos de nutrición en América Latina se reunió y en el contexto de la pandemia y el COVID-19 hizo sus aportes en cuanto a los requerimientos de vitaminas, basándose sobre todo en aquellas vitaminas que actúan sobre enfermedades respiratorias tipo COVID y también sobre todo en el contexto de la desnutrición. Hace mucho énfasis en la vitamina A, sobre todo en aquellos sitios donde no hay problemas con ella, porque acelera la recuperación y reduce la gravedad de las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior, aunque no hay evidencia de que en el caso del COVID sea así. La vitamina D porque disminuye los riesgos de infección respiratoria. Los folatos no se recomiendan para prevenir enfermedades respiratorias en niños, pero sin embargo hay un déficit desde el punto de vista nutricional, hay que cubrirlo. La vitamina C como un inmunomodulador, el hierro para la prevención de anemias y deficiencias en el sistema inmune, el zinc porque inhibe la replicación celular viral, por lo menos influenza, todavía no se sabe si en el SARS-CoV también lo hace, y finalmente aquellos micronutrientes múltiples que son recomendados para el contexto de la desnutrición y deficiencia de micronutrientes. Algunos otros consejos que podemos llevar a nuestro padre y que también podemos practicar nosotros mismos en la alimentación en tiempos de crisis. Primero hay que conocer los gastos del hogar, aunque es muy difícil saber debido a la escasez y el aumento de precios, pero más o menos debemos tener un porcentaje de nuestros ingresos que va destinado hacia la comida. Las comidas deben ser planificadas previamente. La cantidad, de acuerdo al periodo evolutivo del niño, la calidad que cubra todos los nutrientes, la armonía presente en el plato y que se adecue a las necesidades especiales de cada quien. Importante hacer la lista de compra. A usted tener el menú ya establecido, es más fácil hacer una lista de compra e ir al supermercado. Hay que buscar los mejores precios dependiendo, por lo que tanto hay que caminar bastante para verlo. Aprovechar los días de rebaja y los alimentos de temporada. Se pueden comprar en grandes cantidades porque como es temporada es de menor precio y poder hacer conservas o mermeladas para mantenerlos. Organizar las compras de manera colectiva, reunirse con los vecinos y comprar por mayor, lo que hace que sea más barato la compra. Preferir los alimentos frescos y naturales porque tienen presentes mejor los nutrientes y las vitaminas. Importante revisar etiquetas para ver el balance de nutrientes y la presencia de aquellos ingredientes que son dañinos para la salud. Preparar la comida en el hogar y llevarla al trabajo y al colegio. Cuando hay poca cantidad de alimentos, es preferible distribuirlos en varias partes al día y no comérselo en una sola comida. Y tenemos muchos problemas con la parte de las proteínas que deben estar presentes en desayuno, almuerzo y cena. Y tenemos que darle la opción a los pacientes de los sustitutos de la proteína. Media taza de un cereal cocido con 2/3 de taza de algún grano, más una cucharadita de queso blanco, podemos cubrir esas necesidades de aminoácidos esenciales que nos va a dar la carne. Y finalmente, la cocina de aprovechamiento, que ya la vimos la vez pasada, donde podemos, todo eso que vemos que son desechos de los alimentos, podrían ser utilizados para elaborar otras recetas. En conclusión, la alimentación sana en tiempos de crisis debe comenzar por asumirse de manera consciente. Es decir, sabiendo qué es lo mejor para nosotros en función de nuestra etapa evolutiva, nuestro estilo de vida y nuestros recursos. Conocer qué comemos y sus efectos sobre la salud y finalmente escoger los alimentos y sus combinaciones que nos ofrezcan el mayor bienestar. No puedo despedirme con esta hermosa imagen para recordarles que la mejor arma contra la inseguridad alimentaria sigue siendo la lactancia materna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Johnny Barante por su excelente conferencia y llena de consejos para qué hacer en cuanto a la alimentación del niño mayor, no solo en un mundo de transformación y crisis, sino justo en los momentos en los cuales durante esas etapas los padres se quejan de que no come, no quiere comer, se la pasa jugando y ahora pues con tantos distractores y en estas situaciones pues la cosa se va complicando. Y se complica más aún si hablamos más allá de los adolescentes.
Entonces, entrando ya en la adolescencia, surgen muchas dudas acerca de cómo se va a alimentar un individuo que está en pleno crecimiento y en época de crisis y muy influenciado pues, por sus relaciones sociales y la media. Entonces, para saber los impactos en la alimentación en este grupo de edades, invitamos a la doctora Lina Verónica Méndez. Lina Verónica es médico pediatra, especialista en medicina del adolescente. Ella es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Méndez nos va a conversar sobre la vulnerabilidad alimentaria en la adolescencia. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y poder tener la oportunidad de compartir este espacio y esta temática junto al doctor Figueroa, junto al doctor Maranti y por supuesto junto a todos ustedes, ¿no? Vamos a hablar específicamente sobre la vulnerabilidad alimentaria en la adolescencia. Y entendemos adolescencia como esa etapa del ciclo de vida que va entre los 10 y los 19 años de edad, que va a involucrar cambios psicosocioemocionales y biológicos que van a ser cruciales, que acompañando todo ese proceso del desarrollo puberal, donde cambian los requerimientos calóricos, siendo un grupo vulnerable desde este punto de vista de enfoque nutricional. Como dijo la doctora Pambini al inicio, ¿verdad? La seguridad alimentaria en líneas generales va a hacer referencia a la disponibilidad suficiente de alimentos, el acceso oportuno, el consumo de alimentos nutritivos y el aprovechamiento biológico para todos los miembros del hogar, no solamente para los adolescentes, en cualquier lugar del mundo, y que debe ser estable a través del tiempo, para poder permitir satisfacer todas las necesidades calóricas del individuo para llevar a cabo una vida activa y sana. Respecto a la disponibilidad de los alimentos, esta puede estar limitada por distintos factores, y un tema en boga hoy en día, por ejemplo, es el cambio climático, ¿verdad? Donde se afecta la producción agrícola y pecuaria, que limita la oferta de los alimentos. Igualmente, los factores socioeconómicos y las políticas en la esfera de nutrición de un país. Referente al acceso de los alimentos en el hogar, los factores claves son el ingreso del grupo familiar y el indicador de pobreza. Y cuando hablamos de consumo, hablamos de la forma en que los alimentos se utilizan dentro del hogar, su distribución, su preparación y su ingesta a nivel individual, que juega un rol importante en este punto, cómo han venido creándose los hábitos del grupo familiar desde que los niños son pequeños, ¿verdad? Eso que nos hablaba desde la alimentación de los primeros 1000 días de vida, lo que nos hablaba previamente el doctor Figueroa. Y cuando hablamos de la utilización de los alimentos, también en llamada aprovechamiento biológico, se refiere a cómo y cuánto se aprovecha de esa energía que va a ingresar por los nutrientes que estamos consumiendo. Y este proceso depende de muchos elementos previos antes de llegar a la adolescencia, como es ese estado nutricional a lo largo de la niñez y en esa entrada justamente a este periodo crítico de crecimiento, a enfermedades preexistentes que haya tenido el adolescente o la adolescente, el agua potable, el estilo de vida. Si recordamos, la nueva pirámide nutricional tiene en la base la hidratación y el ejercicio, y la disponibilidad y calidad a todos los servicios de salud destinados para la atención de los adolescentes, donde podemos detectar en forma temprana sus necesidades y hacer las intervenciones pertinentes. Las causas de inseguridad alimentaria son complejas y a menudo responden a múltiples factores. Ya el doctor Marante nos habló un poco de qué es lo que está pasando en Venezuela, que dentro de la región, para el año 2017-2019, éramos el segundo país con mayor insuficiencia alimentaria y con prevalencia de su alimentación. Y justamente los estudios que nos está dando la OPS, la FAO, en la siguiente década, proyecciones hasta el 2030, nos va a ubicar en el primer lugar si no tomamos, ¿verdad?, elementos correctivos. Y se estima que alrededor del 60% de la población venezolana va a tener subalimentación, entendida bajo los términos de la FAO, la subalimentación, como el no alcanzar los requerimientos calóricos mínimos adaptables a cada uno de los grupos de edades, en este caso nuestros adolescentes, y ya vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos nosotros con esa componente calórico promedio. Y obviamente no nos escapamos de la realidad de la pandemia del COVID,
en donde las causas o el gran temor que nosotros tenemos desde el inicio de la pandemia es justamente el no poder garantizar el acceso a los alimentos de la población, que obviamente las personas estamos dentro de casa cumpliendo las medidas de bioseguridad y en muchos casos se ha perdido la principal fuente de ingresos para poder acceder a los alimentos dentro del hogar. Y a esto se suma la población que ya ha tenido el COVID-19, que la ha sufrido, que la ha superado, que generan gastos importantes dentro de este proceso de recuperación de la enfermedad, con las implicaciones socioeconómicas a corto, mediano y largo plazo, además que se suman cuando tenemos secuelas de este proceso, lo que denominamos la carga de enfermedad, que hace más compleja aún el afrontar la inseguridad alimentaria. Pero ¿qué pasa? Debemos buscar alternativas en el hogar, no debemos enfocarnos en el problema, sino en las soluciones. Y es una oportunidad de oro que no podemos perder nosotros como equipo de salud, para poder fomentar actividades dentro de la casa, como por ejemplo cocinar y comer en familia, con la creación de rutinas saludables, fomentar el consumo de agua, evitar las comidas chatarras, la ingesta de los refrescos que, como sabemos, son altos en grasas, en azúcares, ¿verdad? Aportan calorías vacías y contribuyen a la malnutrición en exceso también. El comer verduras y hortalizas y frutas de estación, que nos abarata los costos, por ejemplo, diariamente. Evitar también, porque tiene que ver con todo el componente de aprovechamiento interno de los alimentos, el tiempo de ocio, de sedentarismo, a los que estamos en riesgo en este momento con nuestros niños y adolescentes. Entonces debemos compartir en este periodo de tiempo actividades con ellos que permitan mantenerlos activos, lo que va a contribuir a su vez al sano desarrollo psicosocial del adolescente dentro del núcleo familiar. La naturaleza dinámica de todo lo que involucra la seguridad alimentaria la vemos implícita cuando hablamos de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos y su aprovechamiento energético, particularmente en la adolescencia, donde se presentan una gran serie de cambios que vamos a ver más adelante. Y analizando la vulnerabilidad, ¿verdad? Tenemos dos opciones de intervención importantes. Uno, reducir el grado de exposición a los riesgos alimentarios, que muchas veces depende de factores externos, y aquí ameritamos políticas públicas que contribuyan, ¿verdad?, a mejorar este proceso de intervención. Pero sí tenemos algo que está en nuestras manos como equipo de salud, que es fortalecer la capacidad de respuesta ante los factores de riesgo nutricio de nuestros adolescentes. La idea es empoderar a nuestro grupo adolescente para que puedan hacer ellos mismos copartícipes del cambio positivo en su entorno y en este caso preciso del proceso de alimentación. La vulnerabilidad alimentaria la vamos a enfocar en el contexto de lo que es el desarrollo psicosocial del adolescente. En la adolescencia temprana y media, ¿verdad? Nosotros clasificamos la adolescencia en 3 etapas: temprana, media y tardía. Sin embargo, la UNICEF ha unificado la temprana, la media y la tardía. Pero vamos a analizarlo en el concepto de estas 3 etapas. Nos vamos a ver que, por ejemplo, en la adolescencia temprana y media, los cambios puberales implican un requerimiento calórico en ascenso respecto a la etapa de la niñez, como nos mostraba el doctor Marante en su exposición previa, ¿sí? Es importante acá que los factores de riesgo también varían a cada una de estas etapas, ¿verdad?, del desarrollo psicosocial del adolescente. Ponemos, por ejemplo, el adolescente temprano aún se interesa en juegos, no logra entender bien qué está ocurriendo dentro de su cuerpo, porque está iniciando esa aceleración ya cercano hacia los 12 años, sobre todo en las niñas, porque más hacia los 13, 14 años los vamos a encontrar en el varón. Pero no entienden estos cambios, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ellos son una gran esponja de quehacer de conocimientos. Nosotros, en la adolescencia temprana, podemos aprovechar a este grupo para enseñarles y reforzar hábitos de alimentación sana, para que cuando lleguemos a la adolescencia media ya tengan una base sólida. Y esto es importante, ¿sí? Además que ellos sirven como educadores dentro de su propia casa. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros a nuestros hijos más pequeños que a veces nos dan lecciones de vida y dicen: mamá, en la escuela, en el colegio, me dijeron que debo comer todo lo que tenga color porque tiene múltiples vitaminas y vi que en el mercado no trajiste tantas cosas? Y ellos mismos nos pueden enseñar, y esta etapa hay que aprovecharla.
Igualmente, ¿verdad? Cuando entramos en la adolescencia media, más bien ocurre una especie como de divorcio con los padres, un divorcio transitorio, por llamarlo bajo esa expresión, porque luego vuelve la reconciliación en una etapa más tardía. Y por lo general buscan reunirse con sus pares, con los que les son igual. Se crea de manera inconsciente esa sensación de invulnerabilidad y de autosuficiencia que crea tantos conflictos, ¿verdad?, con los padres y que les exigen como si ellos fueran adultos sin serlo. Entonces es importantísimo que esta primera etapa, esos primeros 1000 días, la alimentación del niño mayor y aprovechar esa adolescencia temprana para sentar las bases, ¿verdad?, que va a disminuir esa vulnerabilidad alimentaria en nuestro adolescente medio. Además se suma en esta etapa que el empuje puberal prácticamente está completo y aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia, lo que también va a aumentar el requerimiento calórico durante este periodo específico, igual que en la lactancia, lo vamos a ver más adelante. Ya cuando entramos en la adolescencia tardía, el crecimiento se desacelera y los requerimientos calóricos van a pasar a ser similares a los del adulto, ¿sí? Además, empieza ya la madurez y la conciencia sobre lo que debe ser la alimentación en esta etapa de la vida para su preparación como adultos. Aquí vemos parte de lo que estábamos conversando, la vulnerabilidad alimentaria vista desde el punto de vista del estirón puberal, vista desde el punto de vista del requerimiento que se crea, que se necesita para pasar de una velocidad de peso, que nos dijo el doctor Marante, de 3 kilos por año en promedio a 9 kilos por año. Igualmente la velocidad de ganancia de talla, donde vamos a empezar con una velocidad promedio de 5 centímetros por año y vamos a poder alcanzar incluso una velocidad de 12 o más centímetros por año. Esto requiere energía específica para poder generar ese proceso fisiológico que tiene también relación con el dimorfismo sexual. Es diferente la velocidad en el varón a la velocidad en la chica. Por ejemplo, en la chica ya comentamos que empezaba más temprano, alrededor de los 11, 12 años, y en el varón un poquito más tardío, alrededor de los 13 años, 14 años. Y fíjense ustedes en esta gráfica, ¿verdad?, que se ejemplifica que pasamos de un promedio de 1.900 calorías día a requerir durante la fase de estirón puberal en las chicas 2.300 calorías y en el varón, donde se genera más masa muscular, hasta 2.500 calorías. Y si sumamos el problema del embarazo en la adolescencia, vean las calorías extras que nosotros debemos generar sobre la base calórica normal de cualquier adolescente si pasa por este proceso. Así como vemos nosotros el estirón puberal, también vemos las características que tienen que ver con la vulnerabilidad alimentaria y la maduración sexual. Nosotros evaluamos al adolescente, vemos el peso, la talla, el índice de masa corporal, hacemos pliegue, pero no nos podemos olvidar, porque van concatenados, van totalmente armónicos, este proceso de cambios puberales, obviamente, con la maduración sexual. Y la tendencia secular que tenemos es justamente a la maduración temprana. Y esto va a implicar cambios a edades más cortas, ¿verdad?, de estas fases de requerimientos calóricos extra que debemos manejar para dar el componente de los alimentos y el aprovechamiento interno metabólico para poder generar esta tasa de crecimiento de manera exitosa. La vulnerabilidad alimentaria no solamente la vamos a enfocar a esta disponibilidad o accesibilidad de alimentos y cómo lo come el adolescente. No es lo mismo tener todas las frutas, hortalizas y verduras dentro de la nevera y cuando ellos llegan, ven el pan, ven la mayonesa, ven el queso y se hacen un sándwich teniendo toda la oportunidad de hacer una ensalada de fruta o una ensalada de vegetales. Tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con patrones culturales, tiene que ver con creencias, con mitos respecto a la alimentación que se van sembrando ya desde el hogar y la familia. Y nosotros, evaluando la parte psicosocial, ¿verdad?, tenemos la escala de Hertz y siguiendo este acrónimo, evaluamos de manera integral a nuestro adolescente para poder ver esa vulnerabilidad alimentaria. Vemos qué ocurre dentro del hogar, quiénes son los responsables de su cuidado, de su manutención, o son ellos mismos. Y resulta que tienen que emplearse en condiciones nada salubres a veces, que también los involucran en un riesgo alimentario. No es solamente preguntar ese recordatorio de 24 horas y el recordatorio semanal cómo se está cumpliendo, ni la ingesta solo de comida chatarra. Tenemos que ver todo lo que está circundante a nuestro adolescente, a nuestra adolescente que se involucra dentro de esa evaluación integral. Los niveles de educación, sabemos que 7 años o menos de nivel educativo
contribuye al círculo de la pobreza. Entonces tenemos que velar por la escolarización de nuestros adolescentes, evitar esa deserción escolar, hacer intervenciones, porque a mayor conocimiento también van a ellos a ser menos vulnerables desde el punto de vista de seguridad alimentaria y nutricional. Las actividades que involucra el adolescente, no solamente hacer actividad física diaria, actividades deportivas que generan un gasto calórico extra con mayor requerimiento, sobre todo si van a competencia, por ejemplo, sino también actividades de sedentarismo que nos llevan al polo de la malnutrición en exceso también, porque no hay un gasto calórico de esos alimentos que nuestro cuerpo está ingiriendo, ¿verdad? Que para poder mantener el equilibrio. La vulnerabilidad ante las drogas, alcohol, todas esas drogas ilícitas de los cuales se involucran en riesgo nuestros adolescentes. Entonces, aumentan la tasa metabólica, disminuye el aprovechamiento biológico de los alimentos que ingieran cuando no existe la pérdida de apetito que se asocia muchísimo a este consumo, ¿verdad? Y todos esos elementos de riesgo desde el punto de vista de la sexualidad, relaciones sexuales tempranas, riesgo de embarazo, el componente de suicidio, depresión de nuestros adolescentes que pueden también conllevar a trastornos de la alimentación, no solamente anorexia y bulimia, sino trastornos también de hartazgo o trastornos de desinhibición alimentaria, comer sin hambre, aunque no se llegue a vomitar. Entonces todo esto, ¿verdad?, genera vulnerabilidad alimentaria. Y desde el punto de vista de la seguridad, no solamente vamos a ver el entorno seguro de una casa, de una vivienda, sino el entorno seguro de la comunidad donde está nuestro adolescente inmerso, porque la influencia de todo esto va a conllevar también cambios en las conductas alimentarias. Y por supuesto, el nivel de pobreza, ¿sí? Aquí vemos entonces ese círculo. Pobreza, inseguridad alimentaria, hambre, malnutrición, todo eso conlleva a cambios que, aunque no los veamos clínicamente, podemos tener una obesidad subclínica, podemos tener una desnutrición subclínica, podemos tener procesos de anemia crónica. Y esto va a influenciar en ese desarrollo físico y cognitivo de manera deficiente, con una baja productividad en un adolescente que va a ser el adulto del mañana. Y todo esto, ¿verdad?, involucra toda una fuente de cooperación de distintas políticas que tienen que aplicarse y poner de nuestra parte como equipo de salud y poner de nuestra parte en acción la mejor red social del mundo que existe, que es la familia. La inseguridad alimentaria puede ser transitoria, pero esta, si se cronifica en el tiempo, puede conllevar, como nos dice la FAO, ¿verdad?, a crisis alimentaria de subsistencia, emergencias humanitarias, hambruna, catástrofe, y todo esto va en detrimento, por supuesto, del desarrollo de nuestra población, independientemente de su edad. Existen políticas, planes, tanto internacionales como nacionales. Venezuela es miembro de las Naciones Unidas, es país signatario, y se adaptan distintos protocolos clínicos de atención integral a los adolescentes y las adolescentes. Una de ellas es la estrategia IMAN, por ejemplo, la integración del manejo del adolescente y sus necesidades. Estamos inmersos también en toda la acción mundial para la medición de la salud adolescente, donde se toman 99 indicadores diferentes, casi 100 indicadores, ¿verdad?, de los cuales 6 tienen que ver con la inseguridad alimentaria. Y tenemos nosotros que empoderar a este adolescente sobre cómo conocer los elementos de su dieta, cómo aprovechar en caso de que haya poca accesibilidad, cómo aprovechar al 100% esos recursos. Y como trabajadores de salud, esa es parte de nuestra misión. Por tanto, ¿verdad?, concluimos que todos y cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para mejorar estos niveles de inseguridad alimentaria, sobre todo en esta etapa crítica de crecimiento y desarrollo. Recordemos entonces, concluyendo, que la seguridad alimentaria y nutricional hace referencia a toda esa disponibilidad suficiente de los alimentos, a su acceso oportuno, al consumo acorde a los requerimientos nutricionales para la edad, como lo vimos en el lapso de la presentación, ¿verdad?, para su aprovechamiento biológico, y esto debería ser proporcionado en forma estable a través del tiempo para que no haya repercusiones. Inician los primeros 1000 días, donde se siembra la base de los hábitos nutricionales sanos en la adolescencia y se va a extender absolutamente a todo el ciclo de vida. Los requerimientos calóricos en la adolescencia, como vimos también, va a variar en base al sexo, al ritmo de maduración sexual, a la ocurrencia del estirón puberal y otras condiciones especiales, que enfermedades previas que deben ser tratadas y controladas. Y todo esto se va a plasmar, ¿verdad?,
bien sea en deficiencia o en ganancia nutricional previa durante la adolescencia, que si no se intervienen van a proyectarse hacia la edad adulta. La vulnerabilidad alimentaria, la inseguridad alimentaria en la adolescencia es multidimensional, conjuga factores de riesgo e inequidades para manejar tales riesgos y es tarea de todos contribuir a superarlos. Muchísimas gracias por su atención y por la oportunidad, y trabajemos todos en conjunto para lograr una visión hacia nuestros adolescentes que dé el cambio al futuro. Muchas gracias, doctora Méndez, por su excelente presentación y por darnos un poco de luces en ese tiempo en el cual la niñez ya es adolescente y muchas personas conocen poco sobre ese tema. Y sobre todo saber un poco qué hacer con algunas soluciones que están a la vista, pero siempre hace falta el profesional preparado para que nos ayude a saber emplearlas. Vamos a ir ahora a la sesión de preguntas. Ya tenemos varias que nos han ido llegando a través del chat. Y quisiera comenzar con algunas que tenemos para el doctor Rolando Figueroa. Aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuánto es el tiempo que se considera que es preconcepcional? Y quisiera agregar otra de una vez para ir respondiéndola. Si una mala nutrición puede ser causa de abortos en forma espontánea. Sí, el periodo de preconcepcional, que es un término relativamente nuevo, se considera entre 12 y 14 semanas. Ese es el periodo concepcional, 3 meses, podríamos decir, que es lo que se recomienda que sea considerado como un periodo preconcepcional. Pues, la otra pregunta que va relacionada con abortos, definitivamente sí. La malnutrición tiene y depende hace depender que hayan pérdidas tempranas de embarazo, tanto por deficiencia de micronutrientes como por infección. Entonces, la nutrición de la madre sí es vital para la prevención de abortos, especialmente cuando hay algunos antecedentes de deficiencias de algunos micronutrientes, especialmente zinc, selenio, magnesio, todos los pequeños elementos o micronutrientes, ya que estos tienen un efecto y un impacto en anomalías del tubo neural, causando pérdidas de embarazos tempranos. Bien, por la misma vía... Perdón, me llegó otra que decía que si el meconio entonces ya trae una huella de las bacterias. Sí, definitivamente el meconio es el reflejo de toda la microbiota de la mamá, tanto de piel, oral, gastrointestinal e incluso vaginal. Entonces, realmente es una fotocopia, por así decirlo, en pequeño, el meconio de todo lo que el bebé ha estado expuesto. Eso quiere decir que sí hay paso de bacterias, incluso durante el embarazo, que antes creíamos que era estéril, pero hay una invasión de bacterias en la placenta y en la sangre hacia el bebé, y esto realmente se demuestra que el meconio ya tiene su propio patrón de microbiota al nacer. Por supuesto, esto es estimulado y favorecido por el inicio temprano del contacto piel a piel y la lactancia materna inmediata. Sí, es importante siempre hacer énfasis en lactancia materna desde todos los ángulos de donde estemos trabajando, bien sea desde los pediatras, desde los obstetras, médicos generales y todas las especialidades. Yo creo que es, perdón, doctora, yo creo que esto es importante porque especialmente ahora en época de crisis y en época de COVID ya se ha demostrado que sí, que el SARS-CoV-2 está en la leche materna, pero lo inactiva la leche materna. Entonces, dar lactancia materna en época de COVID también es una oportunidad para realmente prevenir la infección en los recién nacidos
ya que también esto reduce los circuitos arteriovenosos que hay porque no se han pegado tempranamente las placas de Peyer. E interesantísimo, encontré que revisando para este tema, encontré que el intestino también tiene receptores para las enzimas AC2 y causa una enteropatía cuando hay deficiencia de receptores ocupados en el intestino. Entonces, el tratamiento para esto es triptófano. Y lo que decía el doctor Johnny, que la buena dieta realmente tiene un impacto en la prevención de enfermedades. Y entonces, usar garbanzo, carnes, pollo, pescado, etcétera, frijoles, que tiene triptófano, también ayuda a que esos receptores se bloqueen y no sean ocupados por el virus en este momento. Sí, eso realmente es importante tomarlo en cuenta, y sobre todo ahora en época de confinamiento y crisis, pues puede haber lactancia exclusiva porque hasta nos favorece el entorno porque las madres y sus niños están confinados y hay pocas visitas en el hogar. Entonces defendamos pues la exclusividad de alimentación al pecho. Tengo una pregunta aquí para el doctor Johnny Marante. Nos dicen que ¿cuáles son las carencias nutricionales más graves y alarmantes en los niños en estas épocas? Y tengo una que se asocia, una segunda pregunta, que tiene que ver con la interrogante acerca de que cómo es posible que exista desnutrición y obesidad al mismo tiempo. Ok, bueno, con respecto a la primera pregunta, como dije durante la conferencia, el principal problema que tenemos ahorita es el déficit de micronutrientes, que es lo que llamamos el hambre oculta, sobre todo hierro, ácido fólico y ácidos grasos esenciales. Es muy difícil precisarlo porque no da sintomatología. Cuando ya da sintomatología, ya porque ya está la enfermedad presente. Pero en este momento de crisis, todos los micronutrientes son importantes. En cuanto a la paradoja de que por qué obesidad y desnutrición, generalmente en estas épocas de crisis los ingresos de la familia son menores. Eso hace que el aporte nutricional sea menor y se desvíe hacia la parte de desnutrición. Esto pasa generalmente en las zonas rurales. Ya para las zonas urbanas, donde la gente tiene un poco más de capacidad adquisitiva, pero no la suficiente para comprar los elementos de una dieta saludable. Entonces desvían ese poco presupuesto hacia alimentos que son poco nutritivos, como son las harinas y la manufactura, los manufacturados. Eso hace que coincidan los dos fenómenos en época de crisis, tanto la nutrición como la obesidad y, como ya dijimos, el hambre oculta. Comprendo. Cuando estábamos conversando en algún momento también en las preguntas con el doctor Figueroa, nos surgió una también relacionada con las adolescentes y el embarazo. Entonces, para la doctora Méndez, quisiéramos saber un poco si la dieta de esas embarazadas adolescentes se ve afectada en estos momentos de crisis y cómo pudiéramos decidir una dieta pues lo más adaptada posible a su condición. Y también tengo otra pregunta que tiene que ver con la anorexia y la bulimia. Entonces, eso lo preguntan mucho los padres en las consultas, porque claro, es un comportamiento que a veces escapa de las manos de la familia y tiene que haber la intervención de psiquiatría, además del equipo pediátrico. Bien, sí, bueno, el gran problema que tenemos nosotros con el embarazo adolescente es que muchas veces se asocia a hogares pobres, ¿sí? No quiere decir que de otros ni estratos o niveles no lo haya, pero la mayoría se enfoca a estratos pobres y ya la adolescente trae de base una desnutrición, lo que incrementa el riesgo de niños de bajo peso al nacer. Y el manejo realmente es complejo, porque si vienen de hogares pobres, de bajo poder adquisitivo, traen un índice nutricional bajo antes del inicio del embarazo, se aumentan los requerimientos calóricos durante el proceso del embarazo, nosotros tenemos que activar absolutamente todas las redes de apoyo para poder ayudar a esta adolescente a la recuperación nutricional durante el embarazo, porque la ingesta calórica tiene que tener una energía de recuperación.
Y esto es un doble problema. Y no basta solamente con hacer la evaluación nutricional e ir para la casa. Nosotros tenemos que evaluar de manera integral, ver con qué elementos podemos contar para lograr esa recuperación nutricional, porque estamos hablando de dos pacientes. Estamos hablando de la madre adolescente y del hijo de la madre adolescente. Y en estos casos, ¿verdad? Es prioritario justamente que haya participación de programas donde ellas la podamos integrar para poder ganar esa ganancia de peso, para poder tener un producto de esa gestación que tenga también un menor índice de prematuridad, porque nos aumenta el riesgo, que tenga un menor índice de bajo peso al nacer, que aumenta la morbilidad de ese recién nacido. Tenemos que preparar a esa adolescente para la lactancia materna. Son calorías extras al momento de darlas, porque eso sí nos va a ayudar a la recuperación nutricional también de ese recién nacido en el caso que venga de bajo peso. Entonces son muchísimos elementos que se conjugan y es un manejo multidisciplinario. Es un manejo realmente multidisciplinario, donde la familia tenemos que buscar los pilares de resiliencia. ¿Con quién cuenta esa adolescente? Porque muchas veces la encontramos sola en el lapso del embarazo. Hay abandono familiar, hay estigmatización social de esa adolescente. Y todo eso, obviamente, nos complica el panorama de trabajo con ella, pero no es imposible, sí se puede lograr. Y en aras de eso tenemos que trabajar, ¿no? Respecto a la otra pregunta. Ajá. Sí, tenía que ver un poco con la situación de anorexia y bulimia. También nos mencionaste algo acerca de hartazgo y algunas conductas sociales que tienen relación con la alimentación de los adolescentes. Sí, sí. Nosotros encontramos, ¿verdad?, que dependiendo de todo ese medio que rodea al adolescente puede estar inmerso en procesos de depresión. Y parte de esto nos puede llevar también a trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Anaimía, como dicen los adolescentes, la anorexia y la bulimia. Entonces, en la anorexia vamos a encontrar una incidencia mayor en el sexo femenino respecto a los varones, ¿verdad? Con este problema, pero también lo tenemos. También lo encontramos, anoréxicos y bulímicos en ambos sexos, con mayor predominio, según lo que tenemos en los estudios, en el sexo femenino. Y es importante que nosotros, cuando hacemos esta evaluación integral, detectemos a tiempo la evaluación que nos puede hacer ver ese trastorno de alimentación que se está aproximando, que es un trastorno psiquiátrico, está en el DSM-4, ¿verdad? Está establecido. Entonces son muchísimos factores que influyen allí, igual que el embarazo adolescente de manejo multidisciplinario. Las conductas de hartazgo también pueden ir acompañadas, ¿verdad?, de atracones de comida, en que pueden demostrar procesos de ansiedad en ese adolescente. Entonces no es solamente ver al adolescente delgado, porque lo podemos ver normopeso, pero los atracones están y también van a tener conductas vomitivas, eso es que cuando hacen esas conductas de hartazgo. Entonces son elementos que nosotros tenemos que visualizar. En la consulta podemos identificar ese riesgo y hay que trabajar con la familia, porque son enfermedades de muy difícil aceptación, no solo para el que la sufre, sino también para el que los está rodeando. Y mientras no manejemos eso, nosotros no vamos a tener éxito en la progresión de ese tratamiento. Y vemos muchísimas recaídas en los adolescentes. Eso es hablar como, por ejemplo, la remisión de una enfermedad maligna. No, 5 años y tenemos el éxito. Pero en la anorexia y la bulimia recaen antes de esos 5 años. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar sobre la marcha pendiente con ellos. Igualmente vamos a tener también lo que se denomina por la FAO la desinhibición alimentaria. Ya no corresponde a trastornos de hartazgo, pero sí buscan el comer por ansiedad, no llegan a vomitar, pero tenemos esa desinhibición alimentaria y lo que se busca muchas veces son elementos que sin hambre actúan sobre la saciedad. Y eso puede contribuir a la ingesta de alimentos de alta densidad energética y contribuir al proceso de obesidad también en nuestros adolescentes. Y fíjense que no estamos yendo al polo de anorexia, nos estamos yendo hacia el polo más bien del sobrepeso y la obesidad con estas conductas de desinhibición alimentaria. Entonces es bien polifacética todos esos cambios que tenemos, un arcoíris, un espectro gigante de todo lo que tiene que ver con estos trastornos de inseguridad alimentaria y tiene que ver con el aprovechamiento energético de lo que estamos consumiendo. Sí, gracias. Quisiera hacer una pregunta para los 3 panelistas.
y tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación y a todo lo que están expuestas las personas en las distintas etapas de la vida, preconcepcional, embarazada, niños y adolescentes. Agradecería su opinión al respecto. ¿Cómo manejar desde la familia la influencia de los medios y la propaganda sobre el consumo de alimentos inadecuados para las personas? Tienen la palabra en el orden que procedan. Primero las damas. Okay. Bueno, la base en la familia es la comunicación. Como dije, es la primera gran red social que tenemos. Es nuestra familia. Si se establece una base de comunicación, si establecemos rutinas de hábitos sanos, donde vamos a compartir la mesa familiar, donde hay un mantel de por medio, donde nosotros vamos a tener actividad física compartida con nuestros niños y adolescentes dentro del núcleo familiar, estamos de alguna manera generando un factor protector para alejarnos de esa múltiple influencia que tenemos, ¿verdad? De otras redes sociales distintas a la familia, de los medios de comunicación masivos, donde la comercialización de productos es la orden del día y donde la vulnerabilidad de los niños que aprenden viendo y escuchando y repitiendo se inicia. Porque ya tenemos los niños que, por ejemplo, ven una propaganda de una comida rápida, no voy a decir casas comerciales de alimentos rápidos, ¿verdad? Entonces le dicen, mamá, papá, vamos a llevarlo. ¿Quién los lleva? Los llevan los representantes, los llevan los papás. Entonces la responsabilidad empieza por allí. Tenemos que empezar a educar a esos papás para que sepan que no es que no los van a llevar nunca si tienen la accesibilidad, ¿verdad? Compartir un día, un evento aislado. Pero lo importante es que esas rutinas se creen y la comunicación es la base. En la adolescencia tenemos el gran problema también de la influencia, ya no solo de propagandas, sino de los medios de las redes a través de la internet, los TikTok, los distintos procesos que tenemos por Tinder, por distintas medias y páginas de comunicación, donde se crean hasta clubes de adolescentes, de anorexia, de bulimia, y eso lo tenemos. Entonces, la comunicación que se establezca en casa también van a generar medidas de prevención desde este punto de vista, porque conocemos y nos comunicamos con nuestros adolescentes en casa y sabemos lo que hacemos y a lo que están sometidos en riesgo, y ellos nos comentan si existe esa verdadera confianza, padres, hijos, ¿verdad? O responsables de los adolescentes y de los niños en el hogar. Esa es primordial. Yo creo que allí inicia absolutamente todas las medidas preventivas para nosotros poder ir manejando esto. El problema es que no hay comunicación. El problema es que tenemos que fomentarla y enseñarle a los padres a lidiar con las distintas edades, porque los niños tienen una manera distinta de manejo a lo que pueden tener los adolescentes. Y las propias bases de cultura general y de creencias y mitos que tengan los propios padres. No solo respecto a la alimentación, sino respecto a todos los riesgos que se están involucrando alrededor. Yo creo que también para agregar lo que decía la doctora Lina, en los 90 hicimos un estudio de a cuántos mensajes, estábamos haciendo algo de VIH, pero a cuántos mensajes expone la población en general diariamente para tener algunas conductas. No era nutrición, pero eran mensajes de otro tipo, y estoy pensando en imágenes de mujeres con buen cuerpo, muy jóvenes, etcétera, y hombres con musculatura, etcétera. Esto hace que, y eran 150 mensajes externos de los que se expone cualquier individuo que sale de su casa, iba al trabajo y regresaba. Ahora tenemos la ventaja de que tal vez lo estamos haciendo más en casa, pero iba y regresaba. 150 mensajes adicionales que si nosotros no tenemos una buena base, una buena comunicación, una buena educación, prácticamente los vamos a perder. Entonces, creo que regular esta cosa o mensajes por los medios es un poco difícil, ¿verdad? Pero yo creo que realmente por el otro lado deberíamos hacer el esfuerzo de que se promuevan o promulguen mensajes de sanidad, sabiendo el impacto que tiene la nutrición temprana adecuada en la vida de toda la población, en todas sus enfermedades
Y ahora yo diría que si tenemos que hacer una categorización de enfermedades, yo las pondría en dos: nutricionales e inmunológicas. Y ahí puedo casi parar todo lo que nos está pasando, porque ya estamos viendo el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles que está teniendo la nutrición temprana de las mujeres embarazadas. Bueno, sí, definitivamente el buen uso de los medios de comunicación empiezan por casa. Cada vez vemos que los padres dejan a los niños al cuidado de estas niñeras electrónicas. Entonces, eso hay que evitarlo. Tenemos que estar pendientes de cuál es el contenido que ven nuestros hijos por internet, filtrar el contenido, poner horarios de uso de computadoras. La Asociación Americana de Pediatría no recomienda más de 2 horas diarias de pantalla en un niño. Que podrías aumentar un poco los límites en estos contextos de pandemia, puede ser, pero es muy importante estar pendiente qué es lo que ven los niños en la computadora y sobre todo estar alerta o enseñarles cuáles son las alertas a los que debe estar pendiente en caso de situaciones de peligro, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino sexual y todo lo demás que se puede ver en las redes. Entonces es importante que al enseñar a los niños a identificar todas estas señales de riesgo, de peligro, de alarma, y como decía Lina, la comunicación, la confianza que deben tener nuestros hijos con los padres para poder discutir este tipo de situaciones. Creo que es lo más importante. Sí. Concluimos que la educación es el pilar fundamental de la salud y de la prevención y la promoción de la misma. Tengo una pregunta que nos llegó para el doctor Figueroa, y es también acerca del embarazo, pero sobre la dieta del padre durante el embarazo. Pregunta si la dieta del padre es importante durante el embarazo. Bueno, yo creo que la dieta del padre va a ir incluida entre la dieta de la familia, ¿verdad? Del entorno familiar. En algunas culturas, posiblemente, especialmente en las culturas indígenas, cuando estábamos en algunos de los pueblos, anteriormente era el papá el que se sentaba, comía antes, luego el hijo mayor, luego la hija y de último la mamá, ¿verdad? Entonces, yo creo y la dieta realmente era porque el padre iba a trabajar el campo. Pero actualmente sabemos que básicamente si no hay alguna exposición a ningún agente externo dañino, pues la dieta del padre debe ser la misma de la dieta del hogar de todas las familias. De acuerdo, es la dieta familiar. Y otra cosa que también nos llama la atención y a veces es olvidada, tiene que ver con el desayuno, como la comida principal. Entonces quisiera del doctor Johnny Marante que nos conversara acerca del desayuno, sobre todo en esa etapa del niño mayor. Sí, definitivamente el desayuno es una de las principales comidas del día porque viene a romper un ayuno que es de 10 a 12 horas. No solo tiene beneficios desde el punto de vista nutricional, sino que está demostrado que afecta tanto la memoria como el rendimiento escolar de los niños. Aparte de que la falta de desayuno está asociada con sobrepeso. Lamentablemente en estos momentos el desayuno es la comida que menos importancia se le da, ya sea por la rapidez de la vida, desayunan de pie, desayunan en el carro o no desayunan. Y el desayuno es la principal comida que debe ser en armonía con la familia. Sí, a veces entramos en situaciones en las cuales los colegios, en la vida antes de COVID, comienzan muy temprano y deben los padres levantar a esos niños más temprano aún para que realmente el desayuno fuera así. Pero bueno, forma parte de una dinámica familiar y de la educación de los pediatras y los personales de salud que vayamos pues llevando a esas familias a dándoles como opciones y posibilidades en las cuales ellos puedan mantener el desayuno y bueno, hacer el resto de las comidas como deben ser. Yo quisiera... Disculpa, doctor. En ese caso, con todo lo que tiene que ver el colegio y la rapidez de la vida, se sugiere que antes de que el niño salga de la casa, se coma alguna meriendita, un vasito de leche, algo que lo mantenga hasta que en el colegio haga el desayuno como debe ser. Eso es lo que se recomienda. Pero jamás se puede ir al colegio con el estómago vacío. Nunca. Sí, ese es un aprendizaje para todos los individuos, que no deben salir de su casa sin haber ingerido pues
tipo de alimentos que después en el camino del día y la velocidad de la vida no saben cuándo van a poder comer bien, sino a veces al llegar a la casa en la tarde o en la noche. Y Así yo es. quisiera también hacer como un recordatorio de lo que tiene que ver con la actividad física en los niños. Entonces, como complemento no solamente del equilibrio de la ingesta, sino de como actividad recreativa o hasta llegar a ser alto rendimiento, pero siempre tomar en cuenta que una buena hidratación y una actividad física complementan a todos esos esquemas que tenemos de pirámides, de trompos o de platos sobre alimentación. Quisiera a este punto también darles un tiempo a cada uno de ustedes para que expresen algunos otros elementos que ustedes tengan a bien hacerlo para ir cerrando con nuestra actividad. Les voy a dar la oportunidad en el orden en que se presentaron. Entonces, primero el doctor Rolando Figueroa tiene la palabra. Bueno, yo realmente creo que tenemos la oportunidad en esta crisis de realmente hacer las cosas distintas. Y hacer las cosas distintas significa tomarnos el tiempo para conocer un poco mejor el impacto que puede tener una buena nutrición durante el embarazo. Y eso va a estar de la mano totalmente del inicio temprano y la lactancia exclusiva por los primeros 6 meses de vida. Si yo pudiera comercializar actualmente algún producto para que nos prevenga de la mayor parte de cosas que nos están pasando en el mundo y enfermedades que estamos padeciendo, comercializaría leche materna. Lamentablemente eso no es posible, no es ético, no es viable, pero la lactancia materna y la leche materna tiene todos los elementos necesarios para prevenirnos de la mayor parte de afecciones. Y si eso lo hacemos individualmente de la mamá a su hijo, esto va a tener un impacto para toda la vida. Así que yo creo que el eslogan que tuvo la Comisión Nacional de Promoción de Lactancia Materna de Guatemala en los 80, de que la lactancia materna es un regalo para toda la vida, sí, creo que lo sigue siendo, y ahora yo incluiría cuando va asociado a una dieta adecuada de la mamá desde la mujer desde la preconcepción. Bueno, definitivamente yo quisiera concientizarnos como personal de salud sobre el poder, el impacto que nosotros podemos tener sobre nuestros pacientes y la familia con respecto a todo este problema de nutrición, guiarlos, saber explicarles la necesidad de una alimentación saludable para así poder el niño desarrollarse como debe ser. Importante que nosotros participemos en esa, o seamos activos en esa necesidad que tiene la población de información. Y nosotros creo que somos la principal fuente. Sí, igualmente yo creo que todo periodo de crisis también representa un periodo de oportunidades, ¿no? Y si hay alguien que es muy creativo en todo esto son los grupos de los adolescentes, por ejemplo. Tenemos que aprovechar todas estas tecnologías de información que tenemos, todas estas redes, en pro de cosas positivas. Incluso se pueden crear hasta redes de adolescentes trabajando este componente de alimentación, trabajándolo, viéndolo desde el factor que ellos como club de adolescentes pueden generar. Los clubes adolescentes existen, pero no están presenciales en este momento. Entonces tenemos que buscar la manera de aprovechar estas tecnologías, de aprovechar estas plataformas, ya que estamos en hacinamiento, estamos en confinamiento del hogar, para nosotros poder hacer elementos de difusión que contribuyan no solo con la seguridad alimentaria, sino todos los factores educativos, los factores de interrelaciones, aunque sea de manera virtual, que en la adolescencia eso es vital. Es importante y vamos a ver cómo va a repercutir desde el punto de vista de ansiedad y depresión en nuestros adolescentes que también van a tener repercusión en la alimentación. Entonces tenemos que buscar mecanismos para que, así como existen clubes de anorexia y bulimia que tenemos que afrontarlo y tenemos que tratar de solventar esto, existan clubes que sean de pensamientos positivos para su crecimiento y su desarrollo. Si bien es cierto que en este momento están viendo la parte educativa por internet, que están sumidos a más de 6 horas continuas ante pantallas,
también tenemos nosotros que aprovechar el tiempo en familia para hacer actividades que sean realmente productivas y recreativas. ¿Ok? No podemos perder ese momento, esta oportunidad de oro que tenemos. Tenemos que organizar nuestro tiempo en cualquier espacio, en cualquier lugar para poder compartir con ellos y no tener luego que medir a futuro cuando pase la pandemia cómo va a estar la repercusión desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista nutricional en nuestra población de niños y adolescentes. Entonces, el momento es ahora, tenemos que empezar a actuar desde ya y como dijo Johnny, como equipo de salud, tenemos esa responsabilidad y estos espacios también nos permiten, ¿verdad?, trabajar como miembros del equipo de salud para tratar de difundir elementos que pueden hacer ese insight, en ese input para poder generar cambios. Muchísimas gracias por todas sus participaciones y conceptos emitidos. Ahora, para finalizar, nosotros quisiéramos señalar que casi siempre en cualquier parte del mundo, cuando se producen situaciones como estas, de crisis, pandemias, crisis humanitarias o emergencias, pues una característica común ya sabemos que es el acceso limitado a bienes y servicios, alimentos, agua potable y la dificultad pues a veces para asistir a los centros de salud. La repercusión de tales problemas ocurre particularmente con énfasis en nuestros niños y adolescentes. Por eso la prioridad de organismos como OMS, UNICEF, pues, es la de evitar la muerte por hambre, por desnutrición, por enfermedades y reducir pues, estas situaciones en la medida de lo posible. Debemos recordar las indicaciones de OMS sobre las medidas de distanciamiento físico, lavado de las manos y el uso del tapaboca o mascarilla, pues para seguir protegiéndonos como medidas de acción en contra y para prevenir el contagio por el COVID-19. Para finalizar también les queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Dr. Héctor Rechedera. Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los miembros del equipo de SOS Telemedicina, la Facultad de Medicina de la Universidad Central, que hicieron todo lo posible para que se llevara a cabo esta actividad y esta transmisión. En especial a nuestros ingenieros, el profesor Luis Fernández y al ingeniero Jesús González, y a todos los profesores que han intervenido actualmente en esta sesión, doctor Rolando Figueroa, doctor Johnny Marante, doctora Lina Verónica Méndez, por compartir con nosotros sus conocimientos y su conexión será permanente con nosotros. Igualmente a los integrantes de nuestro equipo de ecopediatría, al doctor Jesús Velázquez, nuestro coordinador, Johnny Marante, Dalmacia Noguera, Elizabeth Montoya, María Esperanza Velázquez, Belén Arteaga, Juan Félix García, Jenny Planchet, Gabriel Zambrano y quien les habla. Y antes de darle la palabra al doctor Héctor Arrechedera, quisiera, para despedir esta sesión, invitarlos a la próxima sesión, que va a ser en abril, como todo primer viernes de mes, va a ser el 10 de abril, puesto que el 3 es día santo, viernes santo. Entonces les dejo en la palabra al doctor Héctor Arrechedera y mis saludos cordiales y esperándolos como siempre por este canal y en el mismo lugar y muy agradecidos de su participación. Doctora Arrechedera. Bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora Jacqueline Pambini por esta excelente coordinación de esta teleclínica y bueno, siempre es un placer saber y tener a Jacqueline al lado nuestro. Al doctor José Rolando Figueroa, que bueno, a quien tuvimos el placer de tenerlo aquí en la Universidad Central de Venezuela cuando nos visitó y grabar una conferencia de a Johnny Marante, que bueno, miembro del equipo electo, y a la doctora Lina Verónica Méndez por compartir ese conocimiento tan necesario en estos tiempos. Como decía la doctora, el uso de estas tecnologías, el uso de estas plataformas para hacer llegar la voz especializada, la voz de las personas que tienen el conocimiento, que tienen las piedras de valor de que hoy en día, digamos, constituyen las bases de un país moderno, de un universo pujante y sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo estas situaciones de tragedia sanitaria.
Es por eso que nosotros les agradecemos enormemente el que nos sigan acompañando, el que tengamos ya 3 años con la teleclínica de pediatría. Seguimos trabajando y funcionando en esta serie y vamos a seguir. ¿Por qué? Porque la Universidad Central de Venezuela, cada vez con más entusiasmo, cada vez con más ganas, va a seguir reclutando a aquellas personas que manejan ese conocimiento para poder transmitirlo. Estamos en diciembre cumpliendo 300 años y vamos a estar más vivos que nunca. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, los esperaremos para seguir teniendo un round de conocimiento, estos ratios de sabiduría, donde uno tendría la esperanza de que los que tienen la capacidad de tomar las decisiones de salud en el país los escucharan a ustedes para que nos fuera muchísimo mejor en medio de tanta oscuridad que nos está arrojando. Un fuerte abrazo.